Gloria al Señor Jesucristo. Bendito es el nombre santo y poderoso del Señor Jesús. Aquí estamos una vez más, nos tiene con vida, con fuerzas para servirlo a Él. Lo saludo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Somos Cultural Celestial Estéreo, mis amados hermanos, amigos, a esta hora, en este momento, 24 horas al día, pero en este momento hacemos el programa Conociendo al Dios de la Biblia, en vivo, en directo, desde Ecuador, allí en Santo Domingo. Está en el sector de Julio Moreno, el pastor David Vaca, a quien nos complace con todo respeto, con todo respeto, reverencia también de parte del Señor Jesús, presentarlo en este momento al pastor David Vaca. Él, de parte del Señor, nos va a desglosar el tema, a desarrollar el tema, el camino de la fe, para gloria y honra del santo nombre del Señor Jesús, a quien servimos, por quien vivimos, por quien nos movemos y a quien se debe nuestro ser, nuestro existir. No hay otra razón de vivir que no sea para Él, para Dios. Su nombre es Jesús. Nos ha hecho entender el propósito de nuestra alma, el propósito de nuestra vida. Y aquí nos tiene, mis amados hermanos. Así es que cada vez que Él nos permite servirlo en cualquier lugar, en cualquier actividad, donde Él nos llame, donde Él nos necesite, allí estamos. Ya tenemos aquí al pastor David Vaca desde el sector de Julio Moreno, en la ciudad de Santo Domingo. Gloria al Señor Jesús, allí en Ecuador. Bendito, bendito el nombre del Señor. A ver si lo escuchamos. Pastor, bienvenido, gloria a Dios. Dios lo bendiga, Pastor David Vaca. No es la primera vez que está en esta empresa radial que el Señor Jesús ha permitido que una vez más salga al aire, solo para honrar su nombre, para presentarlo a Él hoy con el tema El Camino de la Fe. Lo escuchamos, Pastor. Gloria a Dios. Yo de momento no lo escucho. Aleluya. Ahora, pastor. Gloria a Dios. Háblenos. Háblenos, pastor. No lo puedo escuchar. Gloria a Dios. Gloria a Dios por todo. Aleluya. Háblenos, pastor. Háblenos, pastor. ¿Está con su micrófono cerrado, pastor? ¿Ahora? Ahí no sé si tenga audio. Ahora, pastor. Gloria al Señor Jesús. Bienvenido. Que el Señor lo use en libertad, pastor, aún con el tiempo que lo tenemos ya casi encima, pero en libertad, sobre todo con unción, que su presencia lo asista siempre, pastor. Bienvenido a Cultural Celestial Estéreo. Dios lo bendiga. Mi hermano, muchas gracias por la invitación también, saludar a toda la audiencia que nos escucha a través de la radio. Muy agradecido al Señor por estar en el programa, mis hermanos. Bueno, por cuestión de tiempo, vamos a entrar a lo que es la meditación de la palabra del Señor. Y el tema es, mis hermanos, el camino de la fe. Y para esto vamos a dar inicio y vamos a dar lectura a la palabra del Señor y ahí hacemos una oración para que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga grandemente también esta mañana a través de la palabra, a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de la radio. Para esto voy a leer Hebreos capítulo 11, el verso 1 hasta el verso 12. Voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio
de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Bueno, voy a dar lectura hasta allí y voy a hacer una oración para que Dios nos sea bendiciendo grandemente en esta mañana. Padre celestial, Dios santo y eterno, Dios de gloria, Señor Jesús. En esta mañana, mi Señor, te pedimos tu palabra, Rey de gloria, que sea glorificada en cada vida, Señor, de tus misterios, Señor Jesucristo, y tus grandes propósitos para con nosotros, Dios santo. Bendíganos grandemente, mi Señor, y que seas hablando a nuestras vidas, Padre, de una manera especial, Dios santo. Susténtanos y ayúdanos, mi Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre, Padre, y te damos gracias por todo, Señor. Que seas hablando a cada una de nuestras vidas, Rey de gloria. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, la Biblia nos habla muchas veces de lo que es la fe. Y la fe, habla la palabra del Señor. La definición de fe también está en el diccionario secular y tiene la misma definición bíblica. Y aquí dice la palabra del Señor, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, esta parte de la fe no es algo nomás literal que puedo decir a través del mensaje esta mañana, sino que la fe es más profundo. Y esta parte del verso que dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, que por la fe ellos supieron cómo caminar con Dios. Démosle alabanzas a nuestro Dios. O sea, la fe se necesita hasta para el testimonio. Y va encerrando muchos parámetros de lo que es la fe. No es solamente la fe decir el beneficio, porque también es parte del beneficio para con Dios. Es decir, yo estoy enfermo, pero tengo fe que Dios me va a sanar, y es fe. Y Dios, el Señor les preguntó en muchas veces en casos a personas, ¿tú crees que puede ser sano? Sí creo, y fueron sanos, por la fe mismo. El varón que estuvo allí, que fue delante del Señor, el centurión, y él le dijo, mi criado está enfermo y no es necesario que tú vayas. Y dijo el Señor, no he visto hombre con tanta fe. Y fue sano y recibió el milagro el criado. Entonces, pero en este caso, la fe también tiene otra variable que va a ser la obediencia, va a ser el testimonio. Y esa fe tiene que ir creciendo en ese camino. Entonces dice aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio, hablando por la fe, y ellos supieron caminar con Dios. El otro verso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que por la fe entendemos también el poder creativo de Dios, que es un poder que excede todas las cosas. Que él dijo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Que no entiende mucho la ciencia de la creación en muchos aspectos, pero esa fe nos hace entender el poder creativo de Dios. Que la creación, la palabra crear quiere decir traer a la existencia lo que no existía. Y eso es solo de Dios. Por eso es el creador por excelencia. Y la palabra Dios se otorga ese título de creador por excelencia. Por eso es Dios. Y por muchos aspectos más y también por atributos que él tiene. Y dice la Biblia, por la fe ofreció a Dios, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, ¿qué nos hace la fe? Que la fe nos hace hacer lo que es agradable a Dios. Esa es la parte, mis hermanos, que entendamos el camino de la fe. Que la fe es algo profundo. O sea, dice, por la fe Abel ofreció a Dios excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y aún muerto aún habla por ella. Entonces, la fe nos hace, mis hermanos, agradar a Dios. Entonces, eso vamos caminando en este camino, pero la fe tiene procesos, que ya lo vamos a ver. Y dice la palabra, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue ya hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, dice la Biblia, agradado a Dios. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe es la cancelación de las leyes físicas. Y ahí entendemos el poder de Dios y las promesas de Él. Que las promesas de Dios son grandes, mis hermanos. Por la fe viene a ser, en otras palabras, la cancelación de las leyes físicas, porque
Enoc haya sido traspuesto. Ese es el trasfondo del levantamiento de la iglesia. Lo que dice Tesalonicenses, que no todos van a dormir, que unos seremos transformados, que los muertos en Cristo, los que ya murieron en Cristo Jesús, cuando Él venga, ellos resucitarán primero. Entonces, hablando de la ciencia, es imposible porque la materia, ellos dicen, no se destruye, pasa a cambio. Entonces, como la materia, que nosotros somos carne, somos cuerpo, espíritu no entra en materia, solo carne y cuerpo, que es materia. El espíritu es algo incorpóreo, inmaterial, que nos dio la vida, el aliento de Dios. Entonces, esa parte que un científico diga que de ahí van a resucitar y que se van a levantar, es contraria a la ciencia, la fe, en ese sentido. Pero ¿qué hace la fe? La fe es la cancelación de las leyes naturales, de las leyes físicas. O sea, nos da la esperanza por la fe que hay un Dios verdadero que un día va a venir. Y que nos estamos preparando en el camino por esa fe, porque hay un Dios que dio promesa y dio palabra, y que la fe nos hace saber que nadie está perdiendo el tiempo en este camino, que estamos aquí por promesas grandes de parte de Dios, que va más allá, porque la fe va más allá de la lógica, va más allá del sentido común, y es algo que esperamos. Y en su concepto de fe es la certeza de lo que se espera, y la Biblia dice la convicción de lo que no se ve. Entonces va algo más allá, mis hermanos. Y esa fe nos mantiene firme en el camino, nos hace tener buen testimonio, nos hace agradar a Dios y nos hace tener una esperanza viva de que la palabra se va a cumplir un día y que este pueblo, del nombre de Jesús, del nombre de Él, porque el Señor dijo, haré pueblo para mi nombre. Y Pedro dijo, he contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles y hizo pueblo para su nombre. Tiene grandes promesas de parte de Él. Y esa fe suspende las leyes físicas y las leyes naturales. Pero sin esa fe, mis hermanos, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que lo buscan, que hay recompensa. Entonces la fe viene a ser la base para agradar a Dios. Es decir, que la fe necesitamos, mis hermanos, para tener testimonio. Y bueno, para agradar a Dios y también para creerle a Dios, para que tengamos la esperanza viva y latente que hay un Dios que va a venir de los cielos a levantar esta iglesia, que va a estar en las nubes, y un día, escuche esta iglesia, un día con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros que habremos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. La fe está latente, y está latente la esperanza de parte de Dios. Y esta fe nos permite agradar a Dios. Y dice la palabra, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces la fe viene a ser, mis hermanos, también la dependencia de Dios. Que Noé escuchó la palabra y Noé preparó el arca. Y la fe alcanza la gracia para creerle a Dios. Y por esa fe que le creyó, porque vamos a hablar los pasos, viene la fe, alcanza la gracia, y ahí dice la Biblia, Noé halló gracia delante de Dios. Entonces la gracia salva, tengamos presente eso. Los que reciban, dicen Romanos, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces hay una fe que tenemos que tener como iglesia. Pero recuerde que la fe nos hace alcanzar buen testimonio, nos hace agradar a Dios, nos hace creer en sus promesas, suspende las leyes naturales, las leyes físicas, y también nos da un futuro. Dice la Biblia, por la fe, me quiero centrar en Abraham ahora, porque Abraham es llamado el padre de la fe. Pero Abraham tuvo que ser moldeado en el camino para recibir la promesa y la bendición de parte de Dios. Y que esa promesa por medio de Abraham nos alcance a todos nosotros. Y Abraham es fundamental en este camino, mis hermanos de la fe. Dice la Biblia, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Escuche esta iglesia, la fe nos hace alcanzar confianza en lo incierto, porque simplemente Dios lo llamó a Abraham, y Abraham sale de Ur de los Caldeos, y allá había paganismo. A nosotros nos sacó Dios del mundo,
y llegamos a la iglesia. Y a medida que llegamos a la iglesia, nosotros tenemos un futuro, pero ya no incierto. Porque el Antiguo Testamento era la sombra, pero ahora, y daba la sombra, pero Cristo es la figura. O sea, ya tenemos las promesas establecidas, ya sabemos a dónde vamos. Pero Abraham por la fe obedeció a Dios, sin saber él a dónde iba. Pero esa fe lo hizo obedecer a Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. La fe fue suficiente para escuchar la voz de Dios y obedecerlo. Ahí está todo, mis hermanos, la obediencia a Dios. Y dice la Biblia, y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, heredero de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esas son las promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Abraham la vio. Veámosla también como nosotros. Entonces, dice la Biblia, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Eso les decía que suspende las leyes físicas, las leyes naturales. Y dice la Biblia, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hay promesas, mis hermanos, no dudemos de las promesas de parte de Dios. Las promesas de Dios son grandes para nuestras vidas. Las promesas de Dios tienen bendiciones. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como arena innumerable que está a la orilla del mar. Escúcheme esto, querido hermano. La fe va a demandar una acción, y la fe sin compromiso de acción es muerta. Y eso es lo que dice Santiago, porque la fe sin obra es muerta. Le repito de nuevo esta palabra. La fe demanda una acción, y la fe sin compromiso de acción es muerta. Y Santiago dice, porque la fe sin obra es muerta. Entonces hay que hacer algo, y esa fe nos hace mover. No perdamos lo que Dios nos ha dado, porque hay poca fe. Y Dios le dijo eso a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero la fe tiene que ir creciendo a medida que vamos en el camino. Dios, mi hermano, quiere hacer la obra en nosotros. Y llega este hombre llamado Abraham. Y Romanos 9, 4, 9 tiene que mencionarlo Abraham y dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Esto quiere decir que hay una declaración para judíos y gentiles que pueden ser salvos por la gracia, pero no así nomás, a través de la fe. Eso está diciendo la Biblia, mis hermanos. O sea, la fe es fundamental para nuestra salvación, para creerle a Dios, creer a su palabra y creer a sus promesas. Dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, metió Romanos, el escritor sagrado de Romanos 4:9, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, metió aquí judíos y gentiles. Y dice aquí, ellos pueden ser salvos por la gracia a través de la fe. Eso es lo que está diciendo este versículo. Es solamente esta bienaventuranza. O sea, estos afortunados es solamente los judíos. Y dice, no, también los gentiles. Porque por la fe alcanzamos la justicia de Dios. Y dice también, ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión o en la incircuncisión? Sino en la incircuncisión, perdón. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. Y dice la Biblia, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, cuando Dios, antes que haga el pacto de la circuncisión, ese pacto, antes de ese pacto, que es el capítulo 17 de Génesis, nos metió ahí por la fe. Y el descendiente más grande, recuerden, mis hermanos, el descendiente más grande de Abraham no es Isaac, no es Jacob, es Jesucristo. Jesucristo es el descendiente más grande de Abraham. Y por Jesucristo vienen todas las bendiciones para nuestras vidas. Y se cumple, y esas promesas fueron dadas antes que sea circuncidado, antes que el pacto pase a los judíos. Nos dio la esperanza y nos abrió el camino para los gentiles, lo que Dios hizo por amor a nosotros. Entonces Dios, mis hermanos, tiene cosas grandes para nosotros.
La Biblia dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida, la reprensión que te instruye. Entonces, todo esto viene de parte de Dios para nuestras vidas. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento, querido hermano y amigo, no era coincidencia. Traía un mensaje para nosotros. O sea, lo que Abraham hacía no era coincidencia. Traía un mensaje para nosotros. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Ese mensaje que traía en el Antiguo Testamento nos daba esperanza ahora a nosotros. Tenemos la esperanza de parte de Dios para nuestras vidas. Y Hebreo dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan. Entonces, el Antiguo Testamento reflejaba la sombra, pero no se sabía cuál era la figura que reflejaba la sombra. Ahora lo sabemos. La figura se llama Jesucristo. Él es la figura, mis hermanos, que proyectaba la sombra en el Antiguo Testamento, y lo que usted ve en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, traía el mensaje para nosotros. Y ese mensaje de parte de Dios fueron sus promesas de salvación y vida eterna para nuestras vidas. Ahora quiero entrar en lo que es Abraham. Abraham, mis hermanos, fue un hombre llamado de parte de Dios. Dice la Escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y dice la Biblia, y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Entonces Dios, mis hermanos, habló Dios y le dijo a Abraham que salga. Y Hebreos capítulo 11, verso 8 dice, por la fe, Abraham siendo llamado, escuche esto, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces dice la Biblia, por la fe, Abraham siendo llamado, escuche esto, dice, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. La fe es necesaria para obedecer, mis hermanos. Y ahí es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque se pierde la obediencia, se pierde el temor, se pierde agradar a Dios, se pierde el creer. Y uno puede meterse cosas en la mente. Y puede ser tal vez, mis hermanos, uno mismo ser maestro de uno mismo. Y no nos dejamos perfeccionar por Dios. Pero Abraham simplemente escuchó la palabra y Abraham obedeció a Dios y salió sin saber a dónde iba. El verso 10 dice, hubo entonces, o sea, aquí comienza, quiero que de aquí nos concentremos bien en el mensaje, mis hermanos, porque aquí comienza ya Dios el proceso de procesarlo a Abraham. Y Dios lo llama. Hay un llamamiento de parte de Dios y lo llama a Harán. Le dice que se vaya a Harán, donde estaba la tierra prometida. Entonces, Egipto tiene algo. Egipto tiene algo que representa el mundo. Y Dios a nosotros nos sacó del mundo, mis hermanos, y nos trajo a la iglesia. Entonces viene Dios y le dice, Abraham lo llama en el capítulo 12, y le dice, vete de tu tierra y tu parentela, pero en el mismo capítulo, en el verso 10, dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Miren, las veces es para creerle a Dios, mis hermanos, obedecerle a Dios. Y las veces hay que usarla para obedecerle a Dios más allá de las necesidades. Eso quiero que entendamos, por eso es la fe. Y Abraham tenía que pasar el proceso. Y Dios tenía que moldearlo a Abraham. Entonces, yo le digo un día en mi caso, yo un día estuve sin trabajo un año, creo que lo conté anteriormente. Y ese año fue fuerte, pero tenía que obedecer a Dios. No dejé de congregarme, tuve que renunciar a trabajos en la necesidad de más grande, porque mi pastor me dijo que no. Porque en la necesidad, mi hermano, se honra a Dios. Y Dios no se queda sin testimonio, ni nos deja avergonzados. La Biblia dice, honra al que honra. Y tuve que llamar a una empresa y decirle, no voy a ir, porque mi pastor me dijo no. Me hizo una parábola y me dijo, Dios no está ahí. Tenía que dejar los cargos y regresar solo el día sábado y regresarme domingo. Y era servidor en la iglesia.
Y mi esposa lloró en la casa porque me escuchó la llamada al dueño de la empresa, que le dije no. Y tuve que llamar a otro compañero. Y comienza Dios a moldearnos. Y la fe, mis hermanos, se muestra en la necesidad de creerle a Dios. Entonces, cuando usted pase la necesidad, quiero decirle que Dios lo quiere bendecir. No renuncie al camino. No se vuelva atrás. Búsquelo a Dios en todo. Y tenga fe que Él puede hacer cosas grandes porque Él es el creador por excelencia. Él crea todas las cosas. Dios no lo había llamado a Abraham para que vaya a Egipto. Pero la necesidad lo hace ir a Abraham a Egipto. Y Dios le había mandado que vaya él allá. Pero dice, aunque esa fe, escuche esto, aunque esa fe es una fe que sale él en obediencia de Ur, o sea, él obedece primeramente. Es cuando usted sale del mundo y viene al camino. Pero llega acá al camino de Dios y llega con todo ánimo. Pero después esa fe se comienza a convertir en una fe imperfecta. Que Dios, mi hermano, tiene que obrar allí. Y tiene que tratarlo a Abraham. Y esa fe imperfecta, hay momentos que no solamente que él sale obedeciendo a Dios, sino que ve por el camino y ve aquello que él sale por la fe y comienza a dudar, porque Dios no lo había mandado a Egipto. Y le da mandamientos de Dios de que a nosotros que obedezcamos, que nos congreguemos. Pero puede que usted comience a dudar. Y Dios tiene que moldearlo a Abraham. Y ahí fue cuando Dios dijo, hombre de poca fe, le dijo a Pedro. Entonces Abraham, Dios le dijo, anda y le muestra la tierra y llega a llega a Harán. Pero en Harán ya la fe que Abraham sale con la obediencia, Dios no lo manda a Egipto, pero él se va a Egipto. Y en Egipto sucede algo y se convierte ya la fe como en una fe imperfecta que Dios tiene que tratar con Abraham. Entonces hay una fe, mis hermanos, que quizás llegará un momento que la fe se quiere imperfeccionar, pero Dios está allí con nosotros. Y en ese momento tienes que buscar de Dios. Y el Génesis 13:16 dice, más adelante cuando él sale ya de allá, dice, haré tu descendencia, en el siguiente capítulo 13:16 de Génesis, tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella, y en su ancho, porque a ti te la daré. Y Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Sinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó, escuche esto, altar a Jehová. Abraham, mis hermanos, se dio cuenta que no estaba bien lo que había hecho, irse a Egipto. Pero ese altar es reconocimiento. Abraham reconoce, es la comunión con Dios que necesitamos renovar nuestro pacto con Dios, mis hermanos. Así usted sea bautizado, sea servidor, seamos llenos del Espíritu Santo, seamos pastores, necesitamos nosotros renovar el pacto con Dios. Puede tener usted los años que usted tenga, pero Dios nos llama a comunión y tenemos que tener una fe creciente. O sea, Abraham, de una fe ya imperfecta, comienza a buscar y se va ubicando Abraham y comienza a tener una fe creciente. Comienza a crecer en la fe. Y Abraham viene y esa fe creciente, él reconoce y hace un altar a Jehová. Le hace un altar a Dios. Haga el altar en su casa, mi hermano. A través de la palabra. Cuando venga acá, presente su cuerpo. Acepto a Dios cuando se congregue. Y comience su fe a elevarla. De una fe imperfecta pasa una fe creciente. Y cuando pasa una fe creciente, quiero decirle, mi hermano, que Dios le da victoria. Cuando usted tiene necesidad porque su fe imperfecta ya Dios la comienza a pulir y usted pasa una fe creciente y Dios comienza a darle victoria. Y Abraham, cuando está allá y está su sobrino Lot, y Lot está allá también y vienen los enemigos y viene allá y se lo llevan a Lot, viene Abraham y en esa fe creciente Dios comienza a darle victoria a su vida. Y él va y lucha y lo rescata a Lot. Y la palabra dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. Usted cuando comienza a confiar en Dios, mis hermanos, Él le va a dar victoria. Y no por nosotros. Es que Él anda con nosotros como poderoso gigante. Dios está con nosotros. Pero tenemos que pasar, como decir, a otro nivel. Como que Dios le dice a él, Abraham, ya hay una ley, ya tienes una fe, perdón,
imperfecta, pero pasaste a una fe creciente. Tu fe comenzó a crecer, Abraham. Y en esa fe creciente Dios le dio victoria a Abraham. Y en esa fe, mis hermanos, que pasa de imperfecta a creciente, quiero decirle que Abraham tiene un encuentro con Dios. En Génesis capítulo 14. Note cómo la fe va actuando Dios y Dios se comienza a revelar. Así pasa en nuestras vidas. Aquí en nuestra iglesia hay grandes hombres y mujeres de Dios. Pero pregúntele el camino. Pregúntele el camino de la fe, cómo siguieron ellos. Porque Dios quiere obrar en sus vidas. Y si no hubieran obedecido, si no le hubiera faltado la fe para obedecer, Dios no hubiera cumplido su propósito en ellos. Y ahorita son personas que oran a Dios. Pastor, en este punto, perdone la interrupción. Amén. Pero, ¿cómo en el capítulo 12 de Génesis que usted ha leído, dice el verso 1, le habla desde el verso 1 al verso 3 y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y todo lo que sigue hasta el verso 3. ¿Cómo, pastor, puede hacer un efecto en el corazón? Puede haber un efecto en el corazón de Abraham para que él comience a obedecer. Porque dice en el verso 1, capítulo 12 de Génesis, verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham. Y luego en Romanos capítulo 10, el verso 8 dice, esta es la fe, la palabra de fe que predicamos. Y en el verso 17 dice que por la fe, digo que por oír la palabra tendremos fe, que no hay otra manera. Entonces, pastor, se da ese elemento en Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, ya le habló a Abraham. Por eso, pastor, ¿cómo es que se fomenta la fe en Abraham que lo lleva a obedecer a un lugar desconocido? Es que te vas. No preguntó absolutamente nada, no, te vas. Y él obedeció. Hay un efecto en el corazón tan grande de Abraham, pero porque Jehová le había dicho, o sea, le habló. Entonces, pastor, usted decía, es que, claro, si no nos congregamos o si no vamos a un culto, no valoramos realmente lo que nos perdemos, porque aunque leemos la palabra en casa, pues, escuchamos alabanzas, pero es que nos está diciendo congrégate que allí te quiero hablar yo, que allí quiero glorificarme yo, que sigas escuchando mi palabra, porque Abraham escuchó. Abraham primero, o sea, hubo un principio que Abraham comenzó escuchando a Dios, y por eso es que él se hace un efecto en su corazón y obedece, pastor. O sea, ¿cuál fue ese efecto tan grande que lo lleva a Abraham a obedecer, pastor? Pero porque primero escuchó a Dios, ¿no? Amén, mi hermana. Mi hermana, Flor, verá, o sea, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Abraham, Ur de los Caldeos, donde él estaba, eso era algo comercial muy grande. Había paganismo, en cada casa habían altares a dioses paganos, había comercio, había confort. Entonces Dios lo mueve de ese confort a Abraham. Y si uno se pone en los zapatos de Abraham, le estaba diciendo, sale de la casa de tu papá, del confort que tú tienes, y sale a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces hay un antecedente allí, porque todo esto tiene una historia anteriormente, desde Seth, la descendencia, todo, y queda la historia de que hay un Dios todopoderoso. O sea, para nosotros no habría la excusa en nada. Yo sé que no va dirigida en ese sentido su pregunta, porque sabemos que hay un Dios. Sabemos, mi hermana Flor, que hay un pueblo que testifica la existencia de Dios. O sea, tenemos todos los panoramas para nosotros tener esa fe de obedecer a Dios. Porque claro, los primeros... Para saber que existe Dios, tiene que haber fe. Tiene que Correcto. haber una creencia en el corazón. Pero ¿cómo se fomenta esa creencia? O sea, hay un efecto en nosotros, en este corazón humano que es tan difícil de manejar. Ha hecho Dios milagros tan grandes en nosotros. A usted lo tiene no solo como pastor, lo tiene ahora en una dignidad nacional.
y de aquí para allá, porque ha fomentado, porque Dios ha puesto fe en usted, porque lo hizo entender su propósito, su llamado santo. ¿A través de qué? A través de la escucha de su palabra. Entonces, yo siempre digo, pastor, y lo seguiré diciendo, Dios conoce cada corazón. A Abraham le habló y le dijo, sal, le dio la orden, sal, vete. A usted le dice, vas a ser pastor, te quiero como pastor, en un sitio o en otro. Ahora te tengo en un comité nacional, además de pastor, y no sé cuántas bendiciones más Dios le ha dado. ¿Por qué, pastor? Porque Dios conoce cada corazón. En su corazón hay fe. Si hay fe, pastor, para usted desarrollar una labor como pastor en una congregación pequeña, mediana, como sea, es una gracia del Señor. Ahora, Dios, que conoce su corazón, sabe que hay fe para seguir desarrollando con mucha responsabilidad, con amor, una labor nacional. ¿Y qué más le dará, pastor, si usted guarda su fe? Mi hermana, Si le guarda comento, su corazón. mire, Pero ¿cómo se fomenta esa fe? A través de la escucha de la palabra, ¿no, pastor? correcto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y no cualquier palabra, la Biblia dice la palabra de Dios. Y a su pregunta, mi hermana, le quiero contar algo. Abraham obedece a Dios. Simplemente le escuchó, o sea, hay un llamamiento de parte de Dios. El día cuando yo llegué al camino del Señor, simplemente predicaron en la casa. Y cuando predicaron, yo escuché la voz en mi mente que me dijo, bajas, porque si no bajas, pierdes la oportunidad de tu vida. Y estaba llorando. Mi esposa se escondió atrás de la pared hablando por teléfono porque el llamado de Dios era fuerte que nos hizo. Y se hizo así atrás de la pared. Y llorando allí me fui a poner pantalón y me bajé las escaleras y abrí la puerta. En la puerta me encuentro con una persona que se congregaba en otra denominación. Yo no sabía nada de eso. Y me cogió la mano y no me la soltaba. Y yo me desprendí de mi mano, pero no lo escuchaba él, escuchaba al predicador y me arrodillé en la calle ese día. Entonces ahí vinieron ya a predicarnos de doctrina, la familia de mi esposa que estaba en otra denominación. Yo le dije, mija, yo no sé nada de esto. Y yo han de venir también a otra iglesia y llegó el pastor, que ahorita es obispo de la iglesia, el pastor Hugo Parra. Y me predicó, hice las preguntas doctrinales y le dije a mi esposa cuando él se fue, le dije, mija, no voy a hacer nada más que ir a esa iglesia, porque todos me lo predicaron por la palabra. Y cuando fui ya a la iglesia ya comencé ya a entender las cosas de Dios y en ese tiempo mi hermana Flor, mi hogar se estaba perdiendo. Mi hermana fue de la casa, mi esposa se iba a Italia y fue a la casa de nosotros a visitarnos porque ella había sufrido una separación, tenía a mi hija pequeña y ya estaba todo decidido. Pero llegó ese día el Señor a nuestras vidas, que las lágrimas se me quieren salir. Y mientras yo iba a la iglesia se cumple el Salmo 133, que dice que la Biblia, mira cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y baja las vestiduras hasta el rocío, hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y dice la Biblia, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Mientras yo me congregaba, mi hogar se estaba arreglando acá, yo no me di cuenta, porque mientras yo iba, Dios estaba dando bendición y vida eterna sin darme cuenta. 3 meses después llegó mi esposa. Nos bautizamos iguales. Y hoy estamos en el ministerio. Y la fe, mi hermana, o sea, va más allá de la comprensión humana. Eso quiero que me entienda cada hermano que está escuchando. Usted tiene la oportunidad y está escuchando la palabra de Dios, congréguese. Y si está congregándose, busque de Dios, métase en Dios en todo. Porque el hombre lo va a decepcionar. El hermano suyo que se sienta al lado suyo tal vez lo pueda decepcionar, pero el que no lo va a decepcionar se llama Jesucristo. Y la fe, mi hermano, va contra todo. Dios lo va a honrar a usted. Y le digo, hermana Flor, ahorita que me lo he dicho antes, yo tengo un título profesional, yo soy ingeniero agrónomo. Y yo dije en mi mente, el día que Dios me llame, voy a dejar todo, le dije. Y me llamó en el mejor momento de mi vida. Perdón. Que tuve que renunciar al trabajo. Un hermano fue y dijo, que mi hermano no cuente conmigo, porque está dejando todo. Dejó educación, preparación, todo. Llegué a una broma misionera, vivía en una casa cómoda, aire acondicionado, TV cable en la época, internet. Mi hija estudiaba en colegio pagado, escuela pagada, con expreso, con todo. Llegamos a una casa que no había puertas, que no había donde lavar platos. Mi esposa se lavaba los platos, se lavaba ropa, le dolía la espalda. Estuvimos allí. Un amigo me veía en el shopping cada fin de semana con mi esposa en el carro de la empresa y le dijo mi hermano que ya no me veía. Y le dijo, tu hermano es demente, ¿cómo va a dejar lo que él tenía por irse a predicar? Es que es la fe, mi hermana. Es que hay algo más allá de todo y hay una recompensa de parte de Dios. Si nosotros lo ponemos en primer lugar a Dios,
Dios nos va a honrar a nosotros. Y eso fue lo que hizo Abraham. O sea, todos tenemos esa oportunidad de parte de Dios. La tenemos todos, está al alcance de todos. O sea, Dios nos muestra, yo le digo algo, mi hermano, muchas veces puede darse muchas cosas en la iglesia. Y la Biblia dice que es necesario que pase esto para que ver quién es aprobado. Porque ahí nos prueba Dios. Y Dios a mí me probó. Porque si yo no pasaba todo esto, mi hermana Flor, de cuando me quedé sin trabajo y un día me llaman para servirle en el trabajo, en una injertación, dar una charla, y me pagaban, y mi pastor me dice, no, usted va a ganar más acá, pero no me dio dinero. Pero yo entendí que con Dios se gana más. No sería pastor ni estuviera aquí, porque Dios me probó en el camino. Y hay un camino de la fe donde Dios nos quiere bendecir. Y tenemos que oír la voz de Dios sobre todas las cosas. Yo siempre a mi esposa le dije, pues yo voy a ir a esa iglesia porque simplemente me predicaron con la palabra. Y cuando llegué a mi hermana Flor, yo comencé a hacer lo que hacía un bautizado ya antes de ser bautizado. Porque en mi mente fue, yo solamente escucho y obedezco. Ese fue mi principio. Y esa parte, escucho y obedezco, me fortaleció espiritualmente Dios. Porque yo tuve que pedir permiso en el trabajo, hacíamos cultivos. A mí lo que se llama aquí le dicen la muerte blanca, me dio un día que uno vomita por el sol, insolación, porque nunca había trabajado en eso. Fui una persona que vivía en la ciudad, todo, tenía moto, todo. Y por el Señor tuve que trabajar en el campo para la obra de Él. Me dio insolación. Y llegué a la casa cansado y igual me fui al culto. O sea, es de no dudar en Dios. Y cuando usted hace eso, mis hermanos que están aquí, cuando usted ya hace todo, Dios lo fortalece. Y cuando le pasa tal vez la prueba, la necesidad, usted dice en su mente, yo ya pasé por eso. Y Dios me ayudó. Y Dios estuvo conmigo en la prueba y nos fortalece. O sea, el encuentro con Dios nos hace fuerte espiritualmente, no nos deja mover para nada. Puede venir enfermedades. En el ministerio, hermana, yo he llorado. Y una vez lloré y dije, ya no quiero ser pastor. Mi esposa me dijo, nunca pensé que ibas a decir esa palabra. Porque Dios nos prueba, o sea, nunca pensé decirla. Y sabía que no era real, pero fue un momento duro en nuestra vida. Un dolor en el alma muy grande. Pero Dios estuvo allí. Y nunca dejé de hacer lo que tenía que hacer con el dolor en el alma, que fue muy fuerte. Nunca dejé de servirle. Pero Dios nos levantó en ese lugar. Y hizo cosas grandes. Entonces, esto no es de nosotros. No es de nuestra fuerza. Porque Dios nos hace doblegar en cualquier momento. Así nos sentamos que yo iba a decir jamás en mi vida que ya no quería ser pastora. Se lo dice a mi esposa, y llorando, y pensé que era fuerte. Pero Dios me demostró que no era fuerte. El fuerte se llama Jesucristo. Y ese Todopoderoso está con nosotros. Él es el que nos ayuda, el que nos sustenta y no nos suelta. El que nos da la fortaleza, el que nos levanta en todas las cosas. En que por la gracia de Dios, mi hermana, ayer recibí el nombramiento de director del Comité Nacional. Era el financiero, pero Dios me dio el privilegio de ayer, nos dieron el nombramiento del Comité Nacional de Obra Social, me dieron. Y uno ve la historia de cómo llegó, de lo que renunció. Y esa es la parte que Dios es el que nos bendice. Que uno espera de Dios, que estamos en las manos de Él, que nosotros nos toca obedecer nada más. Que Dios tiene la recompensa para nuestras vidas. Él tiene todo. O sea, no perdamos, queridos hermanos que están escuchando, la oportunidad que usted tiene delante de Dios, las bendiciones que usted tiene delante de Dios. Puede ser la prueba más grande, la necesidad más grande, mi hermano. No se aleje del Señor, no dude. Así venga herido, pero venga a este lugar. Muchas veces oramos aquí en la iglesia, no solamente por sanidad física, por sanidad espiritual. Porque podemos venir aquí caídos espiritualmente, en pecado, siendo un día victorioso, un día y el siguiente día tal vez caído. Pero no te muevas del camino. Levántese aquí, querido hermano, y levántese en las manos de Dios. David dijo, no quiero caer en las manos de mis enemigos, quiero caer en las manos de Dios. Porque clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estamos en las mejores manos, donde hay recompensa de parte de Dios. Si entendiéramos el significado de esta oportunidad de ser salvos que el Señor Jesús nos da, si entendiéramos las bendiciones que Él tiene preparado para cada uno de sus hijos, de quienes le obedecen, si entendiéramos que es necesario el proceso, como el pastor dice, es necesario, porque al final el Señor se glorifica y dice, era necesario.
Y yo te necesito valiente y esforzado. Yo te necesito con un corazón firme en mi amor, en mí, para que camines, entres y salgas, porque yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pasto. Pero son necesarios los procesos, porque, insisto, Dios nos necesita fuertes, valientes, esforzados para servirlo a Él. Entonces, si no tenemos fe, pastor, ¿qué tema tan importante la fe? ¿Qué tema tan importante? Cuando empecé a escucharlo, yo solamente se quedaban escuchando mis sentidos, su palabra, y decía, no se imaginan todas las bendiciones que tengo para darles. Yo, como no conocía a Dios en ese momento, que estaba apenas empezando a congregarme, decía, ¿será verdad? ¿Será verdad? Ha pasado el tiempo, ha pasado los procesos, Dios me ha hecho fuerte y aquí están sus bendiciones cada día. Si entendiéramos, mis hermanos, esa fe es tan importante para llevarnos hasta el cielo, ¿no, pastor? Sin fe no podremos alcanzar la eternidad, pastor. Las promesas de Dios son muy grandes, muy grandes. O sea, tenemos un Dios grande y no hay Dios como el Dios que tenemos. Nos ayuda en todo, nos comprende. La Biblia dice que Él se acuerda que somos polvo. Job se podía justificar él en muchas cosas y dijo, si alguien me dijera ya está Dios, iría allá y expondría mi causa. Y Job se sentía que tenía su causa y usted lo ve irreprensible a Job, pero Dios le declara y le dice, ¿dónde estabas tú cuando le ponía cordel a la tierra? El cordel a la tierra es el meridiano. Las líneas del meridiano, lo que da las horas de diferencia en los países, que Estados Unidos o que de aquí a Galápagos hay una hora de diferencia. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando le di la fuerza al caballo, que se ría ante la batalla? Cuando al pavo real le quité el privilegio de pensamientos y ponen sus huevos y se olvida de que están ahí y los aplasta. Y Dios como que dice, yo los encubo. ¿Dónde estabas tú cuando le dije a la majestad de las olas, aquí llegará? Y Job tuvo que reconocer y dijo Job, una vez hablé y no hablaré más. Porque delante de Dios no tenemos justificación. Es la gracia de Él, mi hermana. Y quiero decirle a algún hermano que nadie le va a poder pagar a Dios lo que Él nos ha dado. Ni la salvación no se le puede pagar, porque todo le pertenece a Dios. La tierra, nosotros mismos le pertenecemos a Él y no le vamos a dar de lo que a Él le pertenece. Lo único que hay que hacer es agradecerle en servicio, en obediencia a Dios y reconocerlo Él cada día de nuestras vidas, que Él merece todo esto, mi hermano, de nosotros. Por eso, pastor, cuando aquí nos dice Romanos capítulo 10, verso 8, esta es la palabra de fe que predicamos, cuando el Señor nos da la oportunidad de salir por las calles, de salir a una casa, donde sea, a predicar. Vamos con esa confianza en Dios de que esta es la palabra de fe que predicamos y la lanzamos, ¿no, pastor? ¿Le sucede a usted que la lanzamos? Abrimos nuestra boca y hablamos esa santa palabra, esa palabra de fe que predicamos, porque sabemos que Dios en ese momento está haciendo la obra, y como el pastor ni cuenta se dio de que el Señor estaba restaurando su hogar. Asimismo, como dice el Señor, no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer embarazada. Así es mi obra. Por eso tanto necesitamos la fe, pastor. Es que sin fe, yo podría decir, dice el Señor que sin amor seríamos como címbalos que haríamos ruido, pero es que también sin fe, pastor, creo que no tendría sentido esta vida cristiana. Mi hermana, en cada uno de nosotros hay una obra de Dios. Y no es, o sea, hubo un trabajo. Como usted menciona, el aire libre, una predicación, Dios comienza a tratar. Hay tiempo invertido, hay inversión, hay ayuno, hay oración, para que alguien se afirme a Dios. O sea, desmenucemos el proceso que hay en todo esto, en la formación nuestra. Y interviene el poder divino de Dios, porque dice la Biblia que Él convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, el que nos ha convencido es Dios mismo. O sea, somos la obra de Él, hecha por Él mismo en nosotros.
Y la Biblia también dice que todo esto es por Él y para Él. Somos el pueblo de su gloria, en otras palabras, donde Él tiene un pueblo aquí en la tierra para gloriarse Él, lo que nos está diciendo. Entonces, un hermano que se aparte en el camino, o sea, después de todo ese proceso de Dios, como que se fue al piso y en vano. Y nosotros tenemos que valorar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en todo lo que pasamos y lo que Dios hizo por nosotros, mis hermanos. Que no nos decepcionemos en todo, porque habrá decepción, somos humanos, pero que tengamos a Dios presente sobre todas las cosas, que no nos movamos para nada. Amén, pastor. No estamos perdiendo el tiempo, decía usted al principio de su predicación. Amén. La fe nos hace entender que no estamos perdiendo el tiempo. La fe nos hace entender que Dios existe, que Él es real. No, pastor, a veces... Amén, amén, pastor. Ya no le interrumpo más, quizás estoy interrumpiendo el desarrollo, el desenlace normal de su prédica, pastor. Adelante. Amén, mi hermana. Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, Abraham, mis hermanos, pasa de una fe imperfecta a una fe creciente. Pero en esa fe creciente, él tiene el encuentro con Dios. O sea, es como cuando usted pasa a nivel. Y como que Dios le dice, está bien, Abraham, tú tienes una fe todavía imperfecta cuando llegamos al camino del Señor. Por eso el tema es, mis hermanos, el camino de la fe. Y en ese camino vamos caminando y vamos creciendo nosotros espiritualmente, vamos creciendo en fe, porque yo lo que soy ahorita no llegué así. Entonces yo fui creciendo en la fe. Y como dijo nuestra hermana Flor, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no me perdía los cultos. Y se cumple la palabra ahí. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El justo florecerá como árbol plantado y crecerá como el río en corrientes de agua, dice la Biblia. ¿Dónde? Plantado en la casa de Jehová. Ahí creceremos. Nuestras hojas serán verdes y no caerán. Entonces yo iba y Dios me fortalecía porque escuchaba su palabra, y se cumple que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Abraham comienza, por eso digo, hermano, Abraham comienza, podemos decir, una fe imperfecta, pero después viene una fe creciente y Dios le da victoria, y en esa fe creciente tiene el encuentro con Dios. Y en ese encuentro dice la Biblia que tiene el encuentro de Abraham con Melquisedec, rey del valle de Sabe, y que es valle del rey. Y en ese encuentro, cuando hay la fe creciente, dice la Biblia, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, dice la Biblia, sacó pan y vino, el trasfondo de la cena. Cuando hay esa fe creciente, Dios te muestra su palabra y ves la gloria de Dios a través de la palabra y lo grande que es Él. Y dice la Biblia, y bendijo diciendo, bendito sea Abraham, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. En esa fe creciente, usted hace lo que es para Dios. Usted va a la iglesia porque tu fe está creciendo. Comienzas en esa fe creciente a aprender. Comienzas a participar para la iglesia. No hay necesidad de decirte que hay que diezmar, porque tienes la fe creciente, va creciendo tu fe. O sea, todo encierra, mis hermanos, en la fe, en lo que Dios hace, en que no hay duda. Y yo les digo, yo comencé a hacer todo esto antes de ser bautizado, porque crecí rápido en la fe, porque no me perdía los cultos, porque iba a la iglesia. Y Dios iba desarrollando todas las cosas. Con esto quiero decir, mis hermanos, miren, yo llegué a la iglesia estando en pecado de fornicación. Así me encontró Dios. Y en pecado de fornicación, ni siquiera casado, me selló con el Espíritu Santo. Que no entendía las cosas en aquella época, en 3 meses de haber llegado. Y después no tenía plata para casarme. Y me fui a mi primera convención y predicó un pastor allí, ¿qué hombre es este? Y compré el video y lo vi en la casa, y faltando como una semana para el bautismo, ya porque estaba en las enseñanzas y no me había casado. Y yo le lloré al Señor ese día, porque dije, no me voy a bautizar porque no me voy a poder casar. No tenía el dinero. Y no me acuerdo ahorita cómo fue que me casé en un feriado, 2 días antes del bautizo. 3 días, perdón, antes del bautizo. Y tuve dinero para pagarle al registro civil que vivía en una ciudad llamada Mocache, que vaya a San Carlos, feriado. Abre el registro civil y me case con mi esposa ese día. Y uno no entiende cómo pasó todo eso. Cuando hay disponibilidad, mi hermano, y usted honra a Dios, Dios mueve todo. Por uno, Dios puede mover el universo. Grábese esto y no le estoy mintiendo. Lea Josué.
Oró nomás Josué y todo el universo se movió cuando se detuvo la tierra. Y esa parte está dado por científicamente que se perdió 23 horas y 20 minutos. Y cuando dice la Biblia allá en Reyes, hablando de aquel hombre que se enfermó y dijo, retrocederá la tierra 10 grados, el sol 10 grados. Esos 10 grados son 40 minutos. Y ahí se emparejó el día perfecto. En Josías me parece que fue Isaías y le dijo, arregla tu casa porque morirás. Y enfermó de muerte. Entonces Dios por uno puede mover el universo, mi hermano. Y Dios hace las cosas, pero se necesita la fe. Y yo fui contento ese día, le traía a mi pastor, aquí está mi certificado, al siguiente día fui bautizado. Mi bautizado de matrimonio. Entonces Dios lo mueve todo. No perdamos eso que tenemos de parte de Dios. Entonces en esa fe, que nosotros pasamos a una fe creciente, Dios, mi hermano, comienza a hacer cosas grandes en nuestra vida. Dios comienza a hacer pactos de promesas para nosotros, y en esa fe creciente viene Dios y le da el pacto a Abraham, porque ya la fe ya comienza a pasar de escalones. O sea, usted llega al camino de Dios como que sin nada, porque cuando yo llegué, miraba allá y yo dije, y miraba los que predicaban, y dije, es solo para ellos. Es para el pastor, la esposa, los que predican nomás en el altar los primeros días. Y después me di cuenta que habían los comités. Al año comencé a servir ya en comité de jóvenes, comité de misiones. Y me di cuenta que Dios tenía cosas grandes para nosotros. Hay un Dios que tiene cosas especiales, que Dios nos muestra en su camino, que no las entendemos, pero las entendemos más adelante. Entonces Dios comienza ya a revelarse y a hacer pactos con Abraham, le hace el pacto de la circuncisión. Entonces esa fe, mis hermanos, que comienza a crecer ya en nosotros, Dios comienza a obrar en nuestras vidas, como que comienza Dios a hacer más cosas. Entonces dice la Biblia que en un verso dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces cuando Dios hace el pacto con Abraham, que es el pacto de la circuncisión, es cuando Dios comienza a hablar contigo, porque tu fe comienza a crecer. Entonces esa fe creciente, mi hermano, comienza, cuando tienes esa fe creciente, aumenta tu relación con Dios. Esa fe creciente, hablas con Dios. En las noches, en las madrugadas, comienzas a orar, porque nadie vino orando al camino del Señor, que era un orador. Aprendimos aquí. Y en esa fe creciente, mi hermano, que comienzas a orar a Dios en las madrugadas, Dios te hace entender sabiduría. Te hace entender su camino. Te pueden decir muchas horas allí, estás orando mucho, pero tú tienes un compromiso con Dios, porque tu fe comienza a aumentar. Y ese Abraham, para llamarse el padre de la fe, comienza a abrir el camino de la fe, pero comienza a abrirlo de a poco. Y Dios comienza a moldearlo. Dios comienza en una fe imperfecta a perfeccionarle. Y en esa fe imperfecta comienza a darle una fe creciente, que Abraham vea las cosas. Y en esa fe creciente, querido hermano, más adelante pasamos a una fe madura. Tenga presente eso, que Dios quiere que usted crezca espiritualmente. Que Abraham más adelante comienza ya a tener una fe ya madura. Y en esa fe madura, ahí, por ejemplo, está el hijo de David, Salomón. Y le dice Salomón a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces, en esa fe ya madura, o sea, pasamos de una fe imperfecta, pasamos a una fe creciente y pasamos a una fe madura. Y en esa fe madura, querido hermano, usted comienza a discernir entre lo bueno y lo malo. En que alguien te puede decir, tomarte un trago no es malo, pero eso malo, que no es malo, perdón, que tomarte un trago que te dicen tus amistades no es malo, eso que no es malo para ellos, es malo para con Dios. Y te comienzan a decir o te pueden presentar tentaciones. Y en esa fe ya que usted tiene una fe madura, mis hermanos, usted dice, lo que yo tengo, no voy a negociar con el diablo. Lo que Dios me ha dado vale más que lo que el diablo te ofrezca. Y no comienzas a moverte y esa fe comienza a madurar en tu vida. Comienza a hacer una fe ya madura y comienza a convertirte en anciano en la fe. Anciano en la fe, querido hermano, no es ser viejo de edad. Es tener la madurez y el conocimiento.
tener la capacidad de aconsejar para ser anciano en la iglesia. Esa es la razón que le dice Pablo a Timoteo, le dice, no tengan en poco tu juventud. Y Abraham comienza en esa fe madura, comienza a probarlo a Dios. Pero esa fe madura tiene que pasar una fe perfecta. Notemos eso. Entonces, lo que Dios le dio, mi hermano, no lo venda. Procure llegar a esa fe madura que tuvo Abraham. Dice la Biblia, aconteció después que de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Entonces Dios lo ve a Abraham y le dice, está bien, Abraham. Como que te digo, usted está bien. Tienes una fe imperfecta, pero ya pasaste a una fe creciente, Abraham. Está muy bien. Me agrado de ti, me alegro de ti. Pero Abraham, en esa fe creciente yo te di victoria. Pero ahora pasaste a otro pestaño más grande y ahora tienes una fe madura, Abraham. Tú ya sabes lo bueno, sabes lo malo, Abraham. Y está muy bien. Pero ahora, Abraham, yo quiero que tú tengas una fe perfecta. Y en esa fe perfecta, dice Génesis 22, y aconteció después de estas cosas, dice la Biblia 22:1, que probó Dios a Abraham. Le dice a Abraham, está bien, tienes todo esto, Abraham. Pero ahora yo quiero probarte, Abraham. Yo quiero saber si me amas. Y para saber si tú me amas, Abraham, tienes que demostrarlo a través de lo que tú más amas. Y lo que amaba Abraham era su hijo. Note eso, iglesia. Que no es fácil ponerse en los pies de Abraham. Y Abraham tienes que escucharlo a Dios. Y Abraham ve su caminar. Abraham dice, como que pienso yo, mi hermano, como que Abraham dijera, pasé ya, Dios me sacó de Ur. Ya estaba bien yo, pero confié en Dios y me dio victoria. Hablé con él cara a cara, con el creador de los cielos y de la tierra. Se presentó conmigo, me ayudó, me dio victoria. Hizo cosas grandes en mi vida, me dio promesas. Y eso lo hace fuerte, Abraham, para ser moldeado en el proceso y tener una fe perfecta. Quiero decirte, hermano, que estás escuchando, si te han pasado cosas en la vida cristiana. Somos humanos. Te decepcionaste de un hermano, te decepcionaste del pastor. Te está moldeando el Señor. Te está moldeando tu fe. Te está diciendo, y te lo está diciendo por tu nombre, porque antes que nacieses, Él ya sabía tu nombre. Eso le dijo a Jeremías. Antes que nacieses, antes que te formases en el vientre de tu madre, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ya sabía de ti el Señor. Y te dice, bueno, está bien. Tú tienes esa fe. Llegaste imperfecto aquí del mundo. Mira lo que hice por ti, te moldeé. Y te di una fe creciente, fuiste creciendo en el camino. Me serviste. Pero pasaste a una fe madura. No te moviste de aquí. Pero ahora quiero que llegue tu fe, una fe perfecta. Y vienen las dificultades, sea en el matrimonio, el hogar, la familia, la economía. No sé, pero Dios te está probando. Y Dios estaba diciendo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Quizás Abraham pensó, será algo más. Dios me va a decir otra cosa. Pero le dijo, toma ahora tu hijo. Y le dice, tu único, Isaac. Y todavía le recalca a Dios a quien amas. Él lo sabía. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, yo quiero que llegues a una fe ahora perfecta. Pero para llegar a esa fe perfecta, tienes que despojarte de lo que tú más amas. Para que entiendas que tienes que amarme a mí sobre todas las cosas. Y le dice, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Moriah significa tierra de experiencia. Le estaba diciendo, vas a tener una experiencia conmigo, Abraham. Estamos en tierra de experiencia, hermano. Cuando nos congregamos en la iglesia, es la tierra de experiencias. Es la tierra de victorias. Es la tierra de risas, de alegría. Es la tierra de abundancia. Es la tierra de lágrimas. Es la tierra de escasez. Es la tierra de decepción. Pero llegamos a la fe madura. Y Dios te dice, ahora te voy a perfeccionar. Y tiene que decirles estas palabras a Abraham. Y
Él estando allí, Abraham como que ve y le escucha a Dios y dice, yo fui de allá de Ur, yo salí del mundo. Cuando salí del mundo se fue mi familia contra mí. Mi padre me dijo, ¿qué vas a hacer, Abraham? Estás loco. Tienes todo aquí. ¿Cómo te vas a ir? ¿Y quién te llamó? Me llamó Dios. ¿Qué Dios ni qué Dios? ¿Por qué no me dijo a mí que yo soy tu padre? Eso no existe, Abraham. Y Abraham sale. Pondré enemistad entre padre y el hijo. No vine a traer paja a la tierra. No se trata de pegar con palo. Se trata de que Dios es primero. Cuando Will Ross, el primer misionero para Colombia, en Canadá, se bautizó, su padre lo botaron. No sabía dónde ir, se metió a la milicia. Vino la Segunda Guerra Mundial y fue para allá, bautizado. Dice la historia que unos alemanes estaban ahí en un lugar, escondidos, y tenían que pasar una misión para desconectar algo. Y pasó el primero y lo mataron, las ráfagas alemanas. Pasó el segundo y lo mataron. El tercero era Will Ross, bautizado, saliendo porque sus padres no lo comprendieron. Y la historia dice que dijo, Señor, cumple tu propósito en mí. Fue misionero. No le pegó ninguna ráfaga. Regresó a casa y fue misionero del Señor. Dios tiene su propósito. Si Abraham se hubiera quedado en Egipto, no habrían los propósitos. Si usted, querido hermano, se regresa de la iglesia, no habrá propósitos. Son aquí. Pero en las manos de Dios. Solo es de creerle a Él. Es solo simplemente eso, créele. Y no dudes. El camino, habrán flores, habrán ríos, lugares exquisitos, buen pasto, pero también habrá espinas. Y tenemos que pasar por allí. Nos vamos a hincar y nos va a doler. Nos va a salir sangre de la hincada. Pero no te olvides que ahí está el pastor de pastores. Está el rey de reyes. Y Señor de señores contigo como poderoso gigante, que nos va a ayudar en todo. Entonces le dice esto a Abraham y le dice, está bien, Abraham. Y Abraham tiene que ver, salir de Ur, fui a Egipto, le hice altar a Dios. Y Dios me ayudó. Liberé a Lot. Se presentó conmigo como Melquisedec en una teofanía. Y le digo esto porque la Biblia dice en hebreo que Melquisedec era sin principio de días y sin fin de vida. Atributos de Dios. Y Abraham dice estas palabras, contestó y dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, Isaac, a quien amas. Muchas veces Dios te va a pedir tu hijo, hermano, pero no para esto. Te los va a pedir para escuela dominical, para que traigas tus hijos. Y te va a decir Dios, ¿dónde están tus hijos? Y te va a decir Dios, ¿por qué no los has traído? No, Señor, es que me toca levantarme temprano. Me toca hacer el desayuno temprano. Yo iba a 9:30 a la iglesia y iba a 10. Te va a pedir tus hijos el Señor, para que los laves, para que los glorifiques. Y no te opongas, querido hermano, ante Dios. Puedes tener tu esposa y puedes decirle, tanto sirves al Señor allá y otro cargo más. Ya no, pues. No te metas en eso porque te metes con Dios. Cuando mi esposa fue maestra de escuela dominical, tenía que yo levantar a mi hija, le hacían los devocionales 6 de la mañana, 6:30. Le decía a mi esposa, mi hija, vaya. Yo levanto a la niña, la hago lavar, yo le preparo el desayuno y yo la llevo. Y la dejaba aquí en clases. Y venía acá y me cambiaba. Iba a la iglesia. Nunca interfería en las cosas de Dios. No interfiera, querido hermano, en las cosas de Dios. Vaya usted, lleve sus hijos, que busquen de Dios, que habrá recompensa de Él. Ahorita que les comentaba que recibí el cargo, me escribió un hermano, que yo fui maestro de él en la escuela dominical. Y le decía a mi hija, tu papá fue mi maestro. Quedan las huellas, quedan los recuerdos y Dios obra algo especial allí. Y Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estas palabras que te mando las enseñarás a tu hijo y a los hijos de tus hijos, y las escribirás en las paredes. Eso una mujer embarazada judía. El esposo le decía, Shammai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, desde el vientre. Nacía el niño, Shammai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Crecía el niño.
El niño tenía a su hijo y le repetía, o sea, no era solamente un mandamiento. Más que mandamiento fue una enseñanza, una repetición. Y esa repetición hizo que Israel sea lo que es ahorita. Es por algo. Si Dios te pide tu hijo, hermano, es por algo. Cúmplele a Dios de lo que Dios haga. Y entonces, Dios, mi hermano, hay cosas que va a hacer que usted no las va a entender. No las va a entender. Abraham quizás no le entendía. Abraham habrá dicho, ¿cómo? En la mente, tal vez. Dios, Él me prometió este hijo. Lo amo con toda mi vida, porque no tengo más, es el único que está conmigo. Ismael ya tuvo que irse y me lo está pidiendo. Es que muchas veces Dios va a hacer cosas que no vas a entender. Dice la Biblia, entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Hay cosas, mis hermanos, que tenemos que obedecer aunque no lo comprendas. Con el tiempo la entenderás. Abraham tenía que entender con el tiempo. Tus pensamientos serán unos. Tus deleites serán unos. Tu vida será la tuya. Pero otras cosas son los deleites de Dios. Otras cosas son los pensamientos de Dios. Y otra cosa es la vida que Él dio en la cruz del Calvario cuando se manifestó en carne. Para comprarnos a nosotros. Comprarnos a nosotros. Otra cosa serás tú. Y otra cosa será el gran yo soy. Y ese gran yo soy tiene que ser en nuestras vidas. Tiene que ser en nosotros. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Va más allá de eso. Y tiene que decirle Dios, y le dice de nuevo, toma, ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete de la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Entonces, Dios, mi hermano, tiene todo esto. El verso 5 dice de este capítulo, entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno. Ellos avanzan. Pero no es solo eso, mis hermanos. Quiero que entendamos que Dios tiene que hacer cosas grandes. El día cuando yo fui, les mencioné antes, y llegué a la primera obra en Ayacucho, y fue mi mamá y mi hermano. Mi hermano me apoyó siempre en mis estudios, en la universidad, y él vio la casa, y se puso a llorar. Y no me di cuenta, y algo le dijo al pastor. Y lo llamé, y le iba a reclamar de otra manera. Mi hermano es inconverso. Y le dije, no lo hagas, le dije. Lo decidí yo. Le dije, hermano, yo decidí esto. Y me dijo, ñaño, yo te di todo. Te di estudio, mira dónde vas a estar ahorita. Y le dije, ñaño, no te metas porque fue mi decisión. Y al año, más o menos año y medio, nos cambiamos a otra casa, me aprobó las autoridades. Mejor todo. Entonces Dios, mi hermano, hace las cosas que muchas veces no las entendemos, pero sirvámosle a Dios sobre todas las cosas. Entonces dice la Biblia, entonces dijo Abraham a su siervo, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos, escuche esto, hasta allí adoraremos y volveremos a vosotros. Note que cuando Abraham decide obedecer a Dios, porque no fue fácil, solo él lo sabía. Y póngase en el lugar de Abraham. Tiene su esposa usted, y su único hijo, y Dios le dice, dame a tu hijo. ¿Qué haría usted? Y está su esposa allí, pero Dios habló con usted, se lo dijo a usted. Y usted le va a decir a su esposa, Dios le dijo Sara, como se llama su esposa, Dios me llamó y me dijo que voy a sacrificar a Isaac. Y Sara le va a decir, o su esposa le va a decir, ya mi hijo, qué bueno que Dios te haya pedido para que sacrifique. Llévalo nomás corriendo, no te preocupes que hay provisiones y comen en el camino. Eso Abraham no se lo dijo, porque no se iba a comprender. No era fácil. Salió solito, calladito. Y en el camino nota el pensamiento, tal vez con lágrimas que su hijo no le vea, de lo que él tenía preparado. Pero se lo dijo por fe. Le dijo a su criado, le dijo, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, Dios, mi hermano, va a hacer cosas que no las va a comprender usted, pero hay que obedecerle. Una cosa es la obediencia y otra cosa es la sujeción.
La obediencia es cuando tienes todo a disposición. La sujeción, cuando no está a tu alcance, pero tienes que sujetarte y tienes que obedecerle a Dios. Va más allá de eso, va más allá de tu lógica, va a ir más allá de tu sentido común. Y Dios se va a ir en contra de tu lógica, se va contra tu pensamiento, tu sentido común, para ver si lo haces. Y eso era, y le estaba diciendo a Abraham, está bien Abraham, pasaste de eso. Y dice el verso 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Y le dijo, más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? No se lo dijo. Note eso, el secreto de Abraham, para que todo vaya conforme a Dios. Porque si le dice eso a su hijo, quizás hubiera pensado diferente en un momento dado. Hubiera el camino porque Isaac obedeció. No puso resistencia, se ve en la Biblia. Pero el camino hubiera sido triste viendo a Abraham llorar a su hijo y caminando en obediencia con la cabeza agachada. Lo guardó todo. Isaac, escuche esto, iglesia. Isaac vio a su padre, porque si él le pregunta dónde está el cordero para el sacrificio, quiere decir que Isaac lo vio a Abraham haciendo altar para Dios. Le vio haciendo sacrificio para Dios. Quiero decirte que tus hijos te vean leyendo la Biblia, que te vean orando a Dios, que no te vean maltratando a tu esposa, que no te vean gritando a tu esposa en la casa o exaltándote, que te veas siempre temeroso de Dios, que te vean en el ayuno, que te vean en la vigilia, que te vean en el servicio, que te vean en obediencia, porque va a aprender eso tu familia de ti. Dios nos ha puesto a nosotros también. Y ahí viene la fe. Entonces, notemos que hay una fe en este camino, que es el camino de la fe, una fe imperfecta primero, que venimos todos. Pasamos a una fe creciente y comenzamos a experimentar cosas grandes con Dios. Pasamos a una fe madura y aconsejamos y seguimos caminando en el camino de la fe y llegamos a perfeccionar la fe, de creerle a Dios sobre todas las cosas, de no movernos en el camino. Y esa fe perfecta tiene que ser tan grande, querido hermano, porque Abraham, si usted lee Hebreo, dice la Biblia que Abraham sabía que Dios era poderoso para aún de los muertos levantarlo a Isaac. Note la fe de Abraham. Y cuando Dios, ya Abraham está con el puñal arriba, como que dijo Dios, lo voy a probar hasta dónde. Miren, delante les dije que era para nuestra enseñanza. Y eso tenía un mensaje para nosotros. Hoy no es así. Ni Dios te va a decir eso tampoco. Jamás se lo va a decir. Pero fue eso para demostrar que hay hombres que le creyeron a Dios sobre todas las cosas. Para ponernos en este tiempo que hubieron referentes, mis hermanos, de cómo seguir a Dios. Nosotros estamos en otro tiempo. Tenemos tiempo de comodidades. Tenemos tiempos mejores. Y muchas veces no le servimos a Dios. Nos quejamos. Renegamos. Esa es la enseñanza. Fueron para nuestra enseñanza. Y Dios tiene que dejarlo a Abraham con la mano extendida en lo alto, como decía, hasta lo último, para ver si no levanta la mano Abraham. Y tiene que decirle Dios a Abraham, detente, porque ahora sé que me temes. Ahora sabía Dios que le había demostrado que lo amaba a Abraham y que su fe era perfecta y fue llamado el Padre de la fe para nosotros, hermanos. Que esta fe vaya creciendo en nuestras vidas. Y como le dije antes, la fe solamente no es para beneficios. Por la fe Abraham obedeció a Dios. Obedezcamos a Dios porque necesitamos esta fe para la obediencia. Necesitamos esta fe para el servicio. Necesitamos esta fe, mis hermanos, para irnos al cielo. Necesitamos esta fe para ir creciendo y ir como la luz del aurora en aumento hasta que la mañana y el día sea perfecto. Y para que Dios se gloríe en nosotros. Pidámosle a Dios en todo. Que Dios nos bendiga grandemente. Con este mensaje, mis hermanos, quiero hacer una oración. Y oremos donde usted se encuentre. Oremos que Dios nos ayude. Y en el camino, muchas veces hemos fallado a Dios. David falló a Dios. Hemos dudado.
David dudó cuando censó al pueblo. Él dijo, ahora ya no va a ser Dios, ahora va a ser por lo que tengo. Hizo el censo. Y el censo era datos estadísticos. Y los datos estadísticos era para decir, el enemigo tiene 20,000 hombres, yo tengo 30,000, hagámosle la guerra. Se olvidó que Dios lo ayudó. Y no está en el censo, está en la intención, mi hermano. Y quiero decirle que usted muchas veces va a la iglesia y Dios quiere darle el Espíritu Santo. Pero Dios lo puede probar y le puede decir, bueno, hermano tal, usted va a hacer la actividad tal día. Y usted aunque diga amén entre dientes, pero en su corazón dijo otra vez, ¿por qué no lo pusieron al otro? Y solo a mí me dicen, está perdiendo bendición. Y está la fe, tal vez, mi hermano, como imperfecta. Y no entendemos lo que Dios quiere hacer. En la primera obra, un hermano cuando recibió el Espíritu Santo, un culto en un lugar de predicación, en un lugar de cañita, que ya el techo virado porque se nos estaba cayendo, después lo arreglamos. Y él dijo, el día que recibió el Espíritu Santo, yo testificó un día y dijo, yo estaba en la casa en un pueblo muy conflictivo, en un lugar en Manabí, y dijo, me cogieron la bicicleta y me la trajeron dañada, no me la pidieron, porque así es el lugar. Y él dijo, tenía ganas de enojarme, me acordé de mi Dios. Y fue a pie al culto, caminando llegó casi atrasado. Ese día Dios lo selló con el Espíritu Santo. Un culto sencillo. No hubo ni avivamiento así que se diga, hubo palabra de Dios. Es la palabra que tiene poder. No hubo ni profundidad y mensaje. Y solo Dios ahí lo selló con el Espíritu Santo. Solo ese día. Porque Dios lo probó primero. Y se necesita la fe, mis hermanos, para obedecerle a Dios, para agradar a Dios, para tener testimonio y no dudar de Él. Con estas palabras, oremos al Señor. Si usted está en su lugar, en su casa, mi hermano, ahí está Dios. Si está en el lugar oculto que solo usted sabe y lo sabe Dios, donde derrama sus lágrimas, pídale al Señor. Y oremos en esta mañana. Padre Celestial, Dios Santo y Eterno, Dios de Gloria. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por todo lo expresado, por el sentir como el hacer que pones en cada vida, Dios Santo, por cada hermano, por cada amigo, Dios. Te pido por ellos que sigas haciendo tu redentora, que sean pueblo para tu nombre, Señor, para el reino de los cielos. Bendíganos, Señor. Y como dijeron, aumentanos la fe. Aumentanos la fe cada día. Yo también necesito que aumentes la fe cada día, mi Señor. Necesito de ti en mi vida, como necesita cada hermano. Nosotros, pastores, no nos salvamos por ser pastores. Lo sabemos, mi Señor. Nos salvamos por obedecer, por la misma obediencia de nuestros hermanos, igual que ellos. Ayúdanos en este camino, mi Señor. Sustenta familia, hogares. Si hay necesidad, Señor, si alguien está postrado o está enfermo, pues aquí también está esa fe, Señor, que confiamos en ti. Y que en el nombre de Jesús esta mañana haga sanidades usted y haga milagros, Dios de gloria. Y que se testifique la grandeza de tu nombre y tu palabra en toda la tierra, Jesucristo. Te damos gracias por todo, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, pastor. Decía que el Señor lo ha puesto como director nacional de obra social, pastor. Amén, mi hermana. Como director nacional. Amén. Allí están los nombres de aquellas personas en la Biblia. Están los nombres de aquellas personas que le creyeron a Dios por sobre todas las cosas. Pastor, que usted siga creyéndole a Dios por sobre todas las cosas. Que así como está en la congregación de Julio Moreno, en Santo Domingo de los Achilas, así va a estar en una obra nacional, en un ámbito nacional donde el Señor lo ha puesto. Que usted siga creyéndole a Él por sobre todas las cosas, porque más bendiciones vendrán para su vida, para su familia. Qué bueno, mis hermanos, que en este día entendamos la palabra de Dios, que sin fe es imposible agradarlo a Él. No hay manera. No hay manera. Qué bueno, mis hermanos,
que tengamos esa fe perfecta, que pasemos de la imperfecta a la creciente, luego a la madura, y lleguemos a la fe perfecta, que es la que nos lleva al cielo. Un día estaremos con Él, pero mientras estamos aquí en la tierra, hay un camino de fe que recorrer. ¿Está usted dispuesto? ¿Estoy yo dispuesta a seguir avanzando en ese camino? Saluda a todos los ministros, a todos los pastores. Por eso, pastor, yo se lo he dicho antes, cuando usted predicó la última vez el camino de la gracia, ahora el camino de la fe, aquí en Cultural Celestial Estéreo. Y se lo seguiré diciendo en privado, en público, cuando me pongo en un altar. Hay hombres, hay varones de Dios que le creen a Él, pero que por encima de todo lo aman. Y cuando nos llamó para darle semejante dignidad de pastores, el corazón dijo sí. Amén, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi alma, aquí están mis debilidades, aquí están mis fortalezas, Señor. Soy un vaso en tus manos, límpiame cada día. Sigue haciendo de mí un vaso útil para tu honra, para tu gloria. Por eso los admiro, pastor, y esa admiración, ese respeto me lleva a orar por ustedes, por sus esposas, por sus hijos, para que la presencia de Dios nunca les falte, nunca, que conlleva indirectamente la fe, la gracia, la presencia de Dios, que es la que rompe el yugo. Nosotros aquí, pastor, por esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, me tuvo en Ecuador hace un año, y cuando me puso de líder de intercesión y de evangelismo, y le pedí a mi Señor, ¿qué hago, Señor? Dirígeme, ¿qué quieres que haga? Ya me has dado la responsabilidad. ¿Cómo quieres, Señor Jesús, que lo desarrolle? Dame ideas, Señor. ¿Qué hago? Dime, oriéntame. Y me dice, saca media hora antes de cada culto en el altar. Estaba yo de líder y una hermana de su líder. Comiencen las dos a clamar, a orar, porque yo me quiero glorificar en esta congregación. Me quiero glorificar en tu vida primero y luego en la congregación. Y dije, amén, Señor. Le planteé al pastor allí, aceptó y comenzamos media hora antes de cada culto. Y me dijo el pastor, hermana, quizá le toque estar usted sola en algún momento haciendo la oración. No desista, no desmaye. Y le dije, amén, pastor. Y una de las veces que estábamos orando, el Señor me dio una visión. Allí, ese lugar donde nos reuníamos para alabarlo, para adorarlo a Él en conjunto, tenía una torre tan alta y las casas de alrededor bajitas. El Señor, yo sentí que me confirmaba, decía, aquí está mi gloria, aquí está mi poder. Y comenzó a llevar descarriados, hermanos descarriados, alcohólicos, drogadictos. Comenzó a llenar ese lugar. Me trae acá y le planteo lo mismo a mi pastor. Aceptó y estamos haciéndolo aquí, pastor, media hora antes de cada culto. Una actividad nueva. Yo escuchaba de cuando el Señor me llamó, el comité de alabanza, vamos a hacer una fogata una vez al año, 2 veces al año. Yo me quedaba pensando y dijo, pero ¿cómo? Una vez al año, Señor, una fogata que se alaba, que se te ora, que Señor, te estamos adorando una vez, 2 veces al año.
Y esa inquietud, hermano, estaba en mi corazón. Hasta que ahora me da la oportunidad de hacerlo. Allí media hora antes de cada culto, pastor. ¿Por qué? Porque ha puesto fe en nuestros corazones. Y si tengo que estar sola, me ha tocado estar sola porque es una actividad nueva. Los hermanos apenas están entendiendo. Esto es nuevo. Lo he hecho sola y lo seguiré haciendo sola o acompañada. Porque el Señor eso es lo que pide. Ten fe, fe, fe para que vengas a mí. La fe te atrae a mí. La fe te hace acercar a mí. Y clámame, pídeme porque yo quiero darte más bendiciones. Y yo le dije, soy sincera, pastor, y le dije, comencé a decirle al Señor hace meses, Señor, yo quiero más victorias en mi vida personal. Yo quiero más victorias. No es egoísmo, hermano, es tener visión. Yo quiero más, Señor Jesús. Me tienes en la radio sirviéndote, me tienes en comités acá. Soy líder de 4 comités, hermano. Pero quiero más, Señor. Quiero tu gloria en cada instante de mi vida. Quiero tu gloria aquí en la congregación. Quiero tu gloria en el pastor, en su esposa, en cada uno de los hermanos, los hijos descarriados. Y ahí estamos, hermano, ahí estamos, pastor. Orando, clamando, pero con lamento, desde lo más profundo de nuestro corazón. Que salga esa voz, que salga ese sentir, que salga ese olor fragante para el Señor, para que Él se glorifique, hermanos, porque somos un pueblo que nos llamó para adorarlo. Y a veces vamos y ya no le pedimos, sino vamos a darle gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Qué bueno, pastor, que de verdad lo practicáramos en cada congregación. Yo no digo que el hermano que esté en la silla no ore, pastor. No estamos diciendo eso, pero quizá le cuesta entrar en la presencia del Señor. Hay momentos que tiene sueño, hay momentos que se desconcentra. No sabemos. Yo lo que sé es que Dios puso eso en mi corazón y eso es lo que hago y seguiré haciendo para gloria de Él. No, pastor, qué bueno allí estar todos los hermanos que han entendido que sin la presencia de Dios no se puede vivir, no se puede seguir adelante en este camino de la fe. Estemos allí juntos y unánimes clamando al Señor. ¿Qué opina, pastor? Mi hermana Flor, bueno, escuchándolo usted, mi hermana Flor, miren, cuando Dios nos llama al camino, yo digo, aprovechen el llamamiento de parte de Dios, porque o sea, es desde el inicio mismo. Y alguien que no comenzó también, o sea, puede rectificar eso. Porque para lo que usted me comenta, es la fe mismo de lo que estamos hablando en el tema. Y lo que mencioné antes, que la fe demanda una acción. Entonces, cuando esa fe demanda esa acción, y la fe sin compromiso de acción se muere. Y cuando uno adquiere ese compromiso, mi hermana, de acción, de fe, que actuamos, eso se aumenta. Y Dios nos toma. Y eso es lo que pasó en la predicación que mencionaba mi hermano, que tenemos esa relación con Dios. Y lo que usted dice, Dios me mostró, es Dios cuando se presentó a Abraham. Y en nuestro tiempo es cuando Dios nos habla, nos hace ver cosas. Y Dios nos muestra, o sea, de todo ese proceso que tenemos ahorita y alcanzamos algo especial de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros al alcance y es todo, hermano. Es todo, toda la iglesia, toda la congregación tiene eso. Solo es nomás de decisión, de decidirnos, mis hermanos, de buscar a Dios de la mejor manera y obedecerle a Dios. En todo, en cambiar, uno como uno cree, piensa. O como uno cree, ha creído, mi hermano, va a pensar. Y como pensó, va a actuar. Entonces, si no creemos bien desde el inicio, no vamos a pensar bien. Y no vamos a actuar bien. Pero si uno comienza a creer a Dios bien, va a pensar bien y va a actuar bien. Y ahí viene la fe con el compromiso de quién servimos. Que hay un Dios especial y un Dios que ha hecho todo por nosotros, mis hermanos. Y eso nos ayuda a ser fuerte en la fe, fuerte espiritualmente. Y crecemos rápidamente espiritual de parte de Dios. Y hay un Dios que nos ayuda. Se le puede decir como el tic de todo esto. Mi hermana, la escucho, Ana Flor. Y usted decía, pastor, al principio de su predicación,
testificando que vivía en fornicación y que el llamado de Dios fue tan fuerte que usted, o sea, lo hizo entender rápido su propósito eterno, su llamado santo. Pero eso no quiere decir, pastor, que como usted lo vio así y comenzó a dar fruto, comenzó a accionar rápido, decía usted, no quiere decir que el llamado para usted que está escuchando, mi hermano, que quizás está en ese proceso de fe imperfecta o de fe creciente, no lo sé, o de fe madura, quizá ese llamado no es que no sea fuerte para usted, porque Dios es el mismo, nos ama de igual manera. Lo que pasa es que a veces no entendemos, no le damos importancia al llamado de Dios, porque aquí dice, y había hablado Jehová a Abraham, había hablado. Entonces, cuando Dios nos habla, no le damos tanto interés, no prestamos tanta atención y damos la vuelta y escuchamos la voz del Señor y damos la vuelta y seguimos con los oídos, con los sentidos puestos en otras cosas. Entonces, no es que el llamado es más fuerte para uno o para otro, no, sino es la capacidad de respuesta, la capacidad de interés que usted quiera ofrecerle al Señor Jesús, ¿no, pastor? Amén, mi hermana. Mire, hay cosas que Dios hace, cosas grandes. Bueno, para todos, mi hermano, a todos nos ha llamado el Señor. Y quiero un testimonio que escuché de un pastor, y él decía que ellos fueron los hermanos a orar al hospital, y de un hermano desahuciado ya de los médicos se sanó. Y el médico, que era como decir el director, vio eso. Y por ese milagro Dios lo llama y va a la iglesia. Y él fue a la iglesia. Pero la convicción de él fue por el milagro. Esa fue la convicción. Porque era imposible médicamente y científicamente que pase eso. Y él siguió, pero dicen que cuando los hermanos hablaban en lengua, él se enojaba. Él se molestaba porque no compartía eso. Pero iba a la iglesia. Porque lo hizo decir algo fuerte en su vida que se enraizó, fue el milagro. Y iba, y los hermanos hablaban en lengua y él salía enojado, pero iba. Y invitaron a un pastor, y iba bien internado, un hombre con alta posición. Y decía el pastor que le invitaron, dice, ¿y él quién es? Dice, él es médico, es el director de tal área. Y dice, hermano, pero él se ha dicho que se molesta cuando los hermanos hablan en lengua. Y era justamente para recibir el Espíritu Santo, lo que habían hecho un evento. Y dijo el pastor, uy, está dura la cosa, dijo. Y predicaron. Y recibió el Espíritu Santo. Y cuando recibió el Espíritu Santo, era el hermano que más hablaba en lengua de toda la congregación en ese momento. Y lloraba. Y llegó a ser el diácono de la iglesia. Entonces, ¿qué vemos en esto, mi hermana Flor? Que él, a pesar de que los hermanos hablaban en lengua y se enojaba, siguió yendo. Y siguió escuchando la palabra de Dios. Y puso su corazón disponible a Dios. O sea, es la parte, mi hermano, cuando el corazón es sensible a la voz de Dios. Esa es la parte. Entonces, cuando uno no endurece su corazón, y él, aunque pensaba humanamente eso por desconocimiento, pero era sensible a Dios y dijo, vi esto, y yo voy, y Dios ve eso. Y Dios lo toma y lo sella con el Espíritu Santo, que tuvo que pedir perdón a Dios porque era el que hablaba en lengua ahora. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios se va hasta en contra de nosotros mismos, que Él es soberano. Él no está diciendo, bueno, tú te enojes en esto. Él hace cosas extraordinarias que demuestra que su amor es grande. Que eso, nosotros pongámonos a disposición de Dios, que si Dios hizo con un hombre así eso, ¿cuánto más con nosotros que estamos a disposición de Dios? Que los hermanos tenemos toda esa bendición delante del Señor. Pidámosle a Dios por todo, que nos ayude, que nos sustente, que nos haga entender cosas grandes, misterios, sabiduría. Que Dios tiene todo al alcance nuestro, mis hermanos. Que podemos ver la gloria de Él. Que si Dios hace eso en esa persona que se enojaba y le dio de su Santo Espíritu y reconoció más a Dios, reconozcámoslo cada día en nuestras vidas en servicio, no dudar en solo de ir a la iglesia y no por ir, porque la Biblia dice, le dijo Pablo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna del templo del Dios invaluarte, que sabemos a qué vamos y cómo vamos a ir para darle la honra y la gloria a Él. Lo que puedo compartir, mi hermana. Amén, pastor. Si no le estoy quitando mucho tiempo, que no es quitarle tiempo, pero usted
tan ocupado, el líder nacional de obra social en Ecuador, solo para gloria de Dios. Que usted honre ese llamado, pastor, esa dignidad. Siga honrando las bendiciones que Dios pone para su vida, pastor, para su familia, para la congregación también. Gloria al Señor Jesús. Dice el Señor en su palabra, mayores cosas haréis vosotros, pastor, cuando habla de que tomaremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Mayores cosas haréis vosotros. ¿A qué se refiere el Señor, pastor? El Señor, mi hermano, me enseñó también menguar yo para que ellos crezcan. Entonces se cumplió en la palabra de lo que ellos hicieron los discípulos. Mire, hay cosas que uno puede darse cuenta por lo que ellos hicieron, de cómo Dios los usó grandemente. Y la Biblia nos menciona que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. O sea, Dios no ha cambiado, Él es inmutable. Es el mismo. Pero la condición humana detiene que muchas veces Dios obre. Es la condición humana. Esa es la parte cuando Jesús va a un lugar y dice la Biblia, le dijeron que tenía espíritu de Beelzebub y lo compararon con demonios. Y dice la Biblia, y no pudo hacer muchos milagros allí, y dice la Biblia, por la incredulidad de ellos. O sea, la incredulidad detuvo lo que Dios quería hacer de las personas. Entonces, en esto, mis hermanos, que no haya incredulidad en nuestras vidas. Que Dios quiere hacer cosas grandes. Por eso le digo, lo que detiene somos nosotros. El crecimiento de la iglesia lo detenemos nosotros. Somos los que detenemos el crecimiento de la iglesia. La Biblia, ¿qué dice en Hechos? Dice la Biblia que todos andaban unánime, juntos en armonía, en el compartimiento del pan y las oraciones. El resultado de eso, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. La comunión. Y muchas veces es nuestra condición humana. Las problemáticas internas. Estamos aquí, estamos en el camino de la perfección y tenemos que abrir el corazón nomás a Dios para perfeccionarnos en el camino. Que la palabra oída, mis hermanos, y la conversación, porque está fuera del tema, pero va igual para consejo, y Dios sigue hablando actualmente. Y nos sigue hablando ahorita a través de la conversación que tenemos, hermana Flor. Aprovechemos todo esto de parte de Dios. Aleluya, aleluya. Yo de verdad, en el nombre del Señor Jesús, y como hermana suya que soy, mi hermano, le pido, comparta esta bendita palabra. Compártala, mi hermano. No sabemos quién está necesitando que el Señor le recuerde que hay un camino de la fe, que Él está todavía allí con su pueblo, con nosotros, y que está presto para que las bendiciones de Él abunden en la vida de aquella persona. Comparta, mi hermano, o volvámoslo a ver. Aquí está un ministro del Señor Jesús, una persona, un profesional, pero al cual el Señor Jesús le hizo entender que mejor son sus caminos, que el estudio, que ahí está el título, ahí está. Quizá en algún momento lo puede ejercer, pastor, no lo sabemos, pero Dios ya le está dando lo mejor que tenía preparado para usted, y le seguirá dando si usted guarda la fe, pastor. Guarda la fe, porque también su palabra dice que debemos guardar la fe, atesorarla en nuestro corazón, para que ninguna circunstancia, ninguna situación nos la robe, salga de nuestro corazón. A eso se refiere, ¿no, pastor? Si no tiene algo más que añadir, le estoy interrumpiendo mucho. No, hermana, para mí un gusto estar con ustedes. Agradecerle a mi hermana Flor, ¿no? La invitación también, y al equipo de trabajo tras cámara, todos los hermanos, porque quizás los hermanos nos ven solo a usted y a mí ahorita, pero hay un gran recurso humano que le sirve al Señor tras cámara. Que están de mi parte también, saludos para ellos en el nombre del Señor Jesús, que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de ellos, mi hermano. A la audiencia, a cada hermano, y también por esta radio, que Dios sea prosperando cada día en bendiciones para ustedes, sus familias, sus hogares, mis hermanos, las congregaciones, y son el canal de bendición para alcanzar a muchos a través de la radio. El Señor los bendiga por todo esto. Amén, pastor, y saludo también a mi pastor Joaquín Chamba, aquí a su esposa, hermana Margot, a todos los hermanos de esta congregación que nos tiene el Señor aquí, y allí a Julio Moreno, la congregación de Julio Moreno, pastor, por favor, yo siempre digo, ojalá acuérdese, pastor, de transmitirle nuestro abrazo fraterno, porque somos el pueblo de Dios.
y que oramos unos por otros y que, pastor, en el nombre del Señor Jesús le digo que Él le siga dando gracia, le siga dando sabiduría, pero sobre todo le siga dando de su presencia y que usted la busque, la siga buscando, porque sin su presencia no hay plenitud de gozo, ni delicias a su diestra por siempre. Necesitamos la presencia del Señor para seguir sirviéndolo con amor, pastor, sirviéndolo en cualquier área que nos ponga, en cualquier servicio que el Señor requiera de nosotros. Así es que, pastor, muchísimas gracias de parte de Dios primero, de parte de mi esposo, director de esta radio, director de este programa, Conociendo al Dios de la Biblia, y de parte mía también sabe que, como digo, lo respetamos, lo valoramos, lo llevamos en nuestras oraciones, pero también lo admiramos como admiramos cada ministro del Altísimo, dispuestos a seguir llevando la bandera de Jesucristo en alto por el mundo, porque hoy está allí Julio Moreno en Santo Domingo de los Áchilas en Ecuador. No sabemos mañana, y lo tiene ya como líder nacional de obra social. No sabemos mañana, no sabemos qué más bendición le tiene preparada el Señor, pero allí seguirá su corazón dispuesto y disponible para Dios, para seguir llevando su obra al mundo entero. Los saludo a todos ustedes, no les puedo nombrar, el tiempo ha pasado, mis hermanos, como digo, vuelvan a ver el programa, compártanlo con sus familias, sus amigos, vale la pena, mis hermanos. Son tiempos difíciles, muy difíciles, necesitamos estar firmes en la fe más que nunca, mi hermano, más que nunca. Fíjese que yo el lunes parto de viaje, de trabajo, y ya tienen planificado mis compañeros la noche que van a salir a la fiesta, y me decían, Flor, ¿te vienes con nosotros? Digo, no. ¿Pero por qué? Tomas una cerveza sin alcohol, y si no quieres no bailas, pero vente con nosotros. Sobre todo una de ellas insistía, una compañera, una de las más jovencitas y la más guapa. Hazlo por mí, dice, tú dices que me quieres, hazlo por mí. Le digo, es que yo no tengo necesidad de eso, es que no lo necesito. No lo necesito, ya todo eso ha pasado. Ha pasado. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y qué bueno que sintiéramos eso, no necesitamos lo del mundo. Sí, yo le digo, yo no necesito fiesta, les contesté a un grupo de compañeros, porque están bien evangelizados. No necesito, porque mi corazón le hace fiesta a Dios. Hoy mismo tenemos culto y voy para allá a darle honra y gloria al Señor, a celebrar que Él murió en la cruz por amor a ustedes y a mí. Y no me hace falta, yo para qué lo voy a hacer si es que no me hace falta, porque mi corazón ya no hay cabida para otra cosa sino para amar a mi Señor Jesús. Aquí me tienen una radio, me tiene allí sirviendo en la congregación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay para usted, mi hermano, que tiene fe, que cree que Él es Dios y que está con usted cada día de su vida? Pastor, la paz del Señor Jesús. Muchísimas gracias una vez más, y seguiremos teniendo noticias de usted y de cada ministro dispuesto a seguir haciendo la obra del Señor Jesús. Un abrazo para su esposa, una mujer sabia y valiente al lado de su esposo, hombro a hombro llevando la obra del Señor Jesús al mundo entero. Sus hijitos, pastor, un abrazo de nuestra parte, de verdad, y nuestros agradecimientos, pero sobre todo nuestras oraciones con todos ustedes. Hasta otro momento, pastor. Gracias, mi maestro. Dios le bendiga. Saludos para el doctor también de la congregación. Amén.